cruentas dictaduras militares que hubo en América Latina en los años 70 y 80, se atrevió a allanar una embajada para apresar a una persona que además ya se le había concedido el asilo político. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo ha reaccionado la clase política, la población frente a esta acción del gobierno de Daniel Noboa? Vamos a conversarlo con Mauricio Barahona, analista político desde Quito. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por atendernos. Muy buenos días, un abrazo fuerte para todos nuestros amigos de Venezuela. Bueno, Aquí listo para comentar con ustedes la situación del país. pues Cuénteme. yo quisiera hacerle un poquito de contexto para que los quienes nos escuchan entiendan. Además, la significación de que se haya hecho esto con Jorge Glass, quien fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa y que ha enfrentado una persecución política y jurídica, pero terrible. Así es. Mire, debo comenzar comentándole que independientemente de cuál sea la persona o personas afectadas, dado que el ex vicepresidente Glass es una personalidad política controversial, porque efectivamente ha tenido varios juicios por indicios graves de corrupción, para unos válidos, para otros inválidos. Pero más allá de la situación de cuál sea la persona afectada, las medidas tomadas por el gobierno del Ecuador al haber invadido la sede diplomática de México es una acción absolutamente injustificable y de una gravedad que reviste todavía consecuencias que no están a la vista, pero que son previsibles. Y yo diría consecuencias en el ámbito de lo político, de lo económico, social, de lo cultural. Es decir, hay una serie de afectaciones que se podrán ir midiendo y viendo en los próximos días y semanas, y de las cuales creo que es uno más de los graves errores que ha cometido el actual gobierno, especialmente en materia de política internacional. Hasta ahí una primera parte de lo que quisiera comentarles. Ahora, en este momento, ¿cómo ha sido la reacción de la clase política? Entiendo que incluso en el Congreso hay la posibilidad de que haya una moción de censura contra la ministra del Interior y la canciller del gobierno de Noboa por estos hechos. Bueno, en el ámbito político la situación más o menos se perfila de la siguiente manera. Hay sectores que obviamente le van a apoyar, aunque en forma timorata, pero la van a apoyar al actual gobierno. Y hay otros sectores que no sabemos si serán mayoritarios y habrá la mayoría en la Asamblea Nacional a objeto de poder aprobar una sanción y un juicio político tanto a la canciller cuanto a la ministra, al encargado de los asuntos de gobierno y de policía. Está todavía por verse la reacción política de la clase política en la Asamblea Nacional y ver cómo se conforman esas mayorías. Pero yo creo que la Asamblea Nacional necesariamente va a tener que manifestarse y yo creo que va a ganar una censura. Ahora, ha habido respuesta después, bueno, la reacción además ha sido bien contundente del gobierno mexicano, rompió relaciones, ya los diplomáticos mexicanos salieron del territorio ecuatoriano, pero eh, han tenido otra reacción después de este hecho. Entiendo que además el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado a la prisión con un operativo de seguridad que envidiarían los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos sometidos a una violencia desmedida. Así es, yo creo que todo en realidad ha sido desmedido. Fue desmedida la incursión que se adoptó, y también fue desmedido, digamos, todo este aparataje utilizado para trasladar al ex vicepresidente Glass. O sea, todo esto hace, digamos,
que se conviertan estas noticias en una especie de noticias de farándula, ¿no? O sea, todo lleno, está lleno de oropel y de actitudes poco responsables y poco serias. Creo que en acción de gobierno tiene que haber seriedad, tiene que haber mesura. Sin embargo, pues se hizo una especie de telenovela toda esta situación de cómo fue incursionado la Embajada de México, a pesar de que el gobierno actual trató de impedir de que existan mayores imágenes de la incursión, y después sí se hizo mucha propaganda, mucha cobertura con imágenes y demás respecto del traslado del ex vicepresidente Glass a la cárcel, tal vez una de las cárceles de mayor seguridad que estaba pensada al inicio y fue construida con ese objetivo, de que ahí, digamos, una cárcel dedicada a los delincuentes del narcotráfico y de la criminalidad organizada en general. Allá le han llevado al ex vicepresidente. Veamos en el transcurso del día de hoy y mañana qué más se conoce de las condiciones en las que este ex vicepresidente está. Ahora, ¿cuál es la condición jurídica en este momento de Jorge Glass? Porque yo había entendido que se habían desestimado ya algunas de las causas que se le habían seguido por las cuales estuvo detenido durante años, ¿no? A ver, yo entiendo, él tiene tres procesos, dos con sentencia en firme, es decir, dos con sentencia inapelable. O sea, esas sentencias ya no se pueden apelar porque están en última instancia, por eso se llama sentencia en firme. Y un tercer proceso en el cual también ha sido involucrado, porque hay un nuevo juicio sobre la malversación de fondos que se destinaron en su momento para la reconstrucción de la provincia de Manabí después del terremoto. Ahí existe también un proceso de investigación y juicios por abrirse. Aparte de esto, se conoce que el día de hoy se presenta me parece que en Nueva York o en alguna parte de los Estados Unidos, se presenta a rendir sus testimonios sobre otros casos de corrupción el ex Contralor General de la Nación, que está detenido en los Estados Unidos y está siendo enjuiciado. Esto también se señalaba por parte de algunos sectores que sería una de las razones por las cuales se presume que el ex vicepresidente va a ser involucrado también en estos temas. No sé, esa es la situación jurídica de él, es sumamente compleja, porque si no es por un lado es por otro, pero él tiene muchas complicaciones a nivel de procesos que se están siguiendo en la función judicial. Pero independientemente de esto, eso nada justifica una acción de la naturaleza que ha tenido el actual gobierno, que realmente es una situación inédita, yo diría que a nivel mundial, porque es algo que atenta con... Bueno, yo ahí le podría ilustrar, Mauricio, que en el caso de Venezuela, durante el mal llamado gobierno interino en 2019 y 2020, se cometieron desmanes contra las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington, Nueva York, Bogotá, Cúcuta, Costa Rica, claro, en Brasil, en Argentina, en Perú y en el propio Ecuador. Claro, así es. Han existido, o sea, digamos, lo que pasa que aquí cambia la figura completamente por dos situaciones. No es que no han existido ataques a sedes diplomáticas. A nivel mundial han existido ataques por distintas razones a sedes diplomáticas. O sea, por ejemplo, acordémonos de la famosa toma de la embajada norteamericana en Irán, por etcétera, ejemplo. etcétera. O sea, eso ha existido, pero lo que estamos hablando en este caso es absolutamente contrario, porque es la incursión en una sede diplomática por parte de un Estado. El desconocimiento de la protección que merecen una sede diplomática de acuerdo a la Convención de Viena e incluso a las convenciones americanas en la materia, y además el desconocimiento del derecho al asilo, que creo que es una cosa muy grave, muy grave. Gravísima. Yo le quería señalar que hay que tomar en cuenta que el derecho internacional público es un acumulado histórico de la civilización.
Es decir, hemos ido construyendo estas normas de convivencia internacionales que nos permiten justamente tener unas relaciones más equilibradas entre estados, entre pueblos y sociedades. Tome usted en cuenta además que este grave acontecimiento que sienta un precedente nefasto tiene una serie de connotaciones que son de orden político, económico, social, cultural. Mire usted, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con los cientos de ecuatorianos que estudian en México. ¿Qué es lo que va a pasar con las relaciones comerciales de importación-exportación en el marco de una economía interrelacionada, como es de las relaciones importación-exportación entre el Ecuador y México? Así es. Las inversiones que estaban planificadas tanto de México hacia Ecuador y los negocios de exportación del Ecuador hacia México. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la gente que necesita viajar a México por razones de salud, por razones familiares? Es decir, hay una serie de eventos que realmente son afectaciones muy concretas en contra del conjunto de la sociedad ecuatoriana y del conjunto de actividades que están alrededor de las relaciones entre los pueblos y los países. Y este último que ya hemos señalado, que es tal vez el más grave, es el precedente cultural de haber roto dos instituciones muy fuertes, muy de vieja puño, que están en el derecho internacional. Mauricio, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. Estaremos haciendo seguimiento a la situación. Esta situación yo creo que va a tener repercusiones. De hecho, hoy la CELAC tiene una cumbre de emergencia convocada por la presidenta pro tempore, Xiomara Castro de Zelaya, para analizar la situación vivida en el Ecuador con este allanamiento a la sede de la Embajada Mexicana.